los romanos, por el motivo de lo que es el pecado. La persona piensa en general que como anda bien. La persona piensa que como camina es el camino correcto. La persona piensa que como le aplaude todo el mundo su fechoría o sus acciones son correctas y edificativas. Pero todos saben que todo el que anda en pecado, esclavo del pecado es. Cuando se dice esclavo del pecado, es que tú no puedes salir de esa prisión donde tú estás. El que está esclavo no puede salir de la cárcel espiritual. Pero esa cárcel, no sé, tú no puedes ser libre porque tú vayas a la policía. No hablamos de la cárcel espiritual. Tú no puedes ser libre porque tú vayas a la policía o tú vayas de comandante o donde el político o donde el presidente. No, donde quien te puede libertar se llama Jesucristo. ¿Cuántas personas se han esclavizado a qué? A la droga, a la prostitución. ¿Cuántas jovencitas se prostituyen? ¿Cuántas personas son homosexuales? ¿Cuántas personas se embriagan, se emborrachan? ¿Cuántas personas practican la hechicería, la brujería y la santería? Y son esclavos del pecado. Porque el pecado es una mancha. El pecado es lo que a ti te mantiene desconectado de la presencia de Dios. El pecado, Dios no le agrada. El pecado lo que hace es que aleja a la persona de Dios. Porque el pecado es una contaminación espiritual a la vida de cada persona y a la vida del creyente. Pero también producto del pecado, porque dice la persona que ¿por qué tengo yo que arrepentirme si no he matado ni robado? La persona entiende por pecado es aquella persona que ha matado, robado, ha violado o ha hecho cualquier infracción legal. Eso también es pecado, pero el pecado también puede ser una mentirita, como dice mentirita piadosa. Y no existe lo que es mentira piadosa, también existe lo que es el arrepentimiento, pero la mentira piadosa, eso no va. La persona tiene que entender esto, de que la persona necesita de Dios. Solamente por el simple hecho de no tener a Jesucristo, tú mantienes una vida pecaminosa, porque dice en Romanos 3:10, estábamos leyendo en Romanos 6, pero en Romanos 3:10 dice que no hay uno justo, y en el 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay ni un inocente. Toda persona que está en pecado está rumbo al infierno. Toda persona que vive en el pecado no tiene a Dios dentro. Pero hay algo que Cristo ha venido para libertar a las personas que están en la esclavitud. Porque Jesucristo comía y se sentaba y bebía con los pecadores. Jesucristo dijo claramente en la palabra de que Él no ha venido por personas sanas, sino por personas enfermas. Amén. Él no ha venido por personas que no le necesitan, sino por personas que le necesitan. Usted, en la condición que usted está, usted sabe que cuando usted se tranca en la habitación, el espíritu de depresión se apodera de su vida. ¿Por qué? Porque el pecado usted ha permitido de que lo ataque. Pero cuando viene Cristo a la vida de la persona, el pecado no puede arropar tu vida ni tampoco lo tuyo. Porque donde está la luz no puede estar la tiniebla. Donde va Cristo, el diablo ni su influencia ni su demonio puede hacer ni deshacer con tu vida, porque Cristo es el único que puede ahuyentar la tiniebla. Cristo es el único que puede hacer que los demonios corran. Cristo es el único que puede hacer libertar tu familia, puede sanar los enfermos, puede libertar de la cautividad a tu generación completa. Por eso que hay personas que en su familia mueren todos por accidente, por el motivo de que hay una maldición en su familia. ¿Por qué? Porque el pecado en su vida ha arropado. Tú ves que hay personas hoy en día también, pero mañana no. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que mantiene su vida desordenada y vacía. Pero ha venido un libertador que se llama Cristo. Ha venido y la persona realmente le necesita en su corazón. Recuerdo que cuando comienzo a leer la palabra de Dios, que comienzo a ver, había también una persona que era el endemoniado gadareno. Era una persona que los demonios hacían y deshacían. Y a veces hay personas que arrastran lo que es maldición generacionales por tanto que su familia
en la antigüedad hicieron. Tú ves que hay personas, mencioné ahorita que hay personas que mueren todos por accidente, pero también hay otros que mueren por el motivo de infarto o de otra forma. No es que uno no va a morir, el detalle no es ese. Es raro de que una persona se encuentre que toda la familia muere solamente de una forma. Es porque el pecado, es porque su padre o su abuelo hicieron un pacto con el diablo. ¿Para qué? Para atar tu vida y también lo tuyo. Tú ves que la persona es joven, vive lo que es la delincuencia. ¿Por qué? Porque el pecado le arrojó. El pecado es desagradable ante Dios. El diablo lo que quiere es que la persona se pierda. El diablo lo que quiere es que la persona no conozca luz. El diablo lo que quiere es que la persona no conozca la luz del evangelio. El diablo lo que quiere es que la persona no se arrepienta. El diablo lo que quiere es que la persona no entregue su vida a Dios. Pero dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Más grande es Dios que el diablo, y el diablo no puede hacerle frente a una persona que esté dispuesta a buscar la presencia de Dios. Yo le digo, no. El diablo no puede hacerle frente a una persona que esté decidido. ¿Cuántas personas ustedes son? ¿Cuántas personas necesitan una restauración en su vida? Necesitan un cambio en su vida. Necesitan que Cristo llene ese vacío donde la tiniebla, donde el diablo diariamente o casi diario se atormenta. Y cada persona diariamente así deshace en tu vida, donde el enemigo solamente ha venido para destruir tu familia y también los tuyos, donde el enemigo quiere acabar contigo, pero Cristo ha venido para libertarte. Jesucristo dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo y entregó su Hijo unigénito para que todo en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna solamente la da Cristo. Nadie va a poder hacer algo por ti sino solamente Cristo. El único que tiene la potestad tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra se llama Jesucristo. Los demonios no le temen ni a Oceane, ni a Pedro, ni a Mateo, ni a ninguno de ellos, porque en una ocasión le dijeron, fueron una persona, unos fariseos a reprender un demonio. Te reprenden en el Dios que predica Pablo, y comenzaron a mencionar nombres y dijeron a los demonios, Pablo y a Jesús conocemos, pero tú quién eres. En el nombre de Jesús, que la persona puede reprender demonios. Los demonios no le temen a la persona más guapa que hay aquí en la tierra. Los demonios no le temen a la persona que hable y diga. Los demonios le temen a un hombre o a una mujer decidido a buscar a Dios. Los demonios le temen a la persona que saben que tienen propósito con Dios. Y yo sé que ustedes son personas que son marcados. Yo sé que ustedes son personas que Dios ha estado trabajando en su vida. Yo sé que ustedes son personas que necesitan ser libertados, no importando la persona que sea. Escucha bien lo que hoy en día el Espíritu de Dios quiere decirle a la persona. Por más que usted intente resolver su problema familiar, no importando en la dificultad que usted esté, no importando por lo que usted esté enfrentando, el único que puede libertar tu familia, el único que puede libertar tu esposo, el único que puede libertar a la persona que vive en tu trabajo, el único que puede libertar a tu hijo se llama Jesucristo. Por más caro que tú intentes tener aquí en la tierra, nada de eso importa, porque todo eso te queda aquí en la tierra. Pero cuando una persona le sirve a Dios, el diablo ni los demonios pueden hacer nada al frente. Es algo tan genuino, porque esta vez estamos hablando del pecado, porque Dios me ha permitido hablar del pecado, pero también hay que hablar de la bondad de Dios. La bondad de Dios, el amor de Dios hacia los hombres. Jesucristo te ama, no importando las condiciones que usted esté. Jesucristo quiere que la persona, dice la palabra, que Dios no quiere la perdición para el impío, sino que proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que el impío se pierda. Dios no quiere que el pecador se pierda. Porque Dios, no importando la condición que tú estés, no importando lo que tú hayas hecho, Jesucristo te ama. Jesucristo quiere libertarte. Jesucristo quiere cambiarte. Porque el Hijo del Hombre ha venido para sanar y libertar a la persona. El Hijo del Hombre está esperando que tú le abras la puerta de tu corazón para él poder entrar. Saqueo permitió que Cristo entrara a su vida. Saqueo era un hombre que era un cobrador de impuestos. Mateo también, para que proceda lo que es al arrepentimiento. Hoy Cristo te está llamando para libertarte. Hoy Cristo te está llamando para tú tener un antes y después.
hombre, pero cuando tú entras a la habitación, esa depresión, ese demonio que te visita, te hace sentir que tú eres una basura, te hace sentir que tú no vales nada. Tú delante de las amistades sonríes, tú delante de las amistades muestras una apariencia. Tú ves que hay personas que delante de los amigos son una cosa, pero después cuando están en la habitación son otra. Tú ves que hay personas que cuando están en su aposento, lo que le da deseo de llorar, lo que le da deseo de no vivir, pero eso es porque le hace falta a Cristo, eso es porque le hace falta a Dios, eso es porque le hace falta de la esencia de Dios. No importando que usted sea una persona adinerada, no importando que usted sea una persona que no tenga dinero, toda persona tiene un vacío que solamente Cristo puede llenarlo. Toda persona que vive aquí en la tierra tiene ese vacío, y ese es lo que es la esencia de Dios. Eso es lo que porta la esencia de Dios. Y como a ti te hace falta la esencia de Dios, tu espíritu pide buscar a Dios. Por eso que a ti te hace falta tener lo que es la paz. El que tiene a Dios tiene paz. Hasta cuando lo persiguen, tiene paz. A Esteban, cuando lo estaban persiguiendo, cuando lo estaban matando, lo estaban apedreando, es lo que dice la palabra. Cuando Esteban lo estaban apedreando, dice la palabra, Dios lo bendiga, varón, ¿cómo está? Dice la palabra que él vio el cielo abrir. Esteban sonreía diciendo en palabra humana. Cuando una persona ve el cielo abrir, no siente ni siquiera lo que lo golpe. Escucha esto bien. No es que la persona cristiana no padece, no es que la persona que conoce a Dios, no es que no pasa dificultades, sí la pasa. Pero hay una diferencia entre el impío, entre las dificultades que le pasa al impío o a las personas que no conocen a Dios, y las dificultades que le pasa a un cristiano. Hay una diferencia. El impío, cuando está pasando por un proceso, cuando se le está viniendo el mundo encima, no tiene quien lo consuele, no tiene quien le dé la mano amiga, no tiene quien extienda su mano hacia él. Al contrario, que tiene traición, al contrario, que tiene rechazo, al contrario, que el diablo quiere le hace a la persona es que te hace sentir que tú no vales nada. Pero cuando una persona cristiana está pasando por un proceso, hay una diferencia grande que es del impío. El cristiano, cuando está pasando por un proceso, siente gozo, siente paz, aunque se está acabando el mundo. Pasa algo de que la persona tiene lo que es el Consolador, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Cuando Jesús subió hacia arriba, le dijo a los discípulos y nos dijo también a todos nosotros: yo me voy, pero le dejo a alguien. ¿A quién? Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, al Consolador. El Consolador está en la buena y la mala. Y cuando hablo del Consolador, hablo del Espíritu Santo. Entonces Cristo quiere cambiar este sector.